elegido sabiamente. Guerreros. Hoy veremos en Derecho Penal los siguientes temas: inducción y cooperación al suicidio, homicidio, suicidio, eutanasia, suicidio, decisión de una persona de darse muerte a sí misma. Es una conducta impune, aunque cuando participa un tercero, induciendo, cooperando a la muerte de quien se quiere suicidar e incluso ejecutando materialmente los hechos, el de penal interviene. El art. 143 tipifica la inducción al suicidio, cooperación y homicidio-suicidio. 1. Inducción y cooperación al suicidio. Consideraciones generales. El BJ protegido igual a la vida de las personas, que comprende también la del suicida. Sujeto activo y pasivo igual a puede serlo cualquier persona. La acción igual a en todos los casos se persigue la muerte de la persona que tiene deseos de suicidarse, salvo en el primero donde el sujeto activo induce a otro, previamente no había tomado esta resolución, a que se suicide. Solo es posible la conducta dolosa. En la inducción al suicidio noceo la ave el dolo eventual, se trata de un dolo directo para influir en un tercero a que se suicide. En la cooperación con actos necesarios a la muerte del suicida también la conducta es con dolo directo, lo mismo que en el homicidio-suicidio, el sujeto activo ejecuta la muerte. No se contemplan las formas imprudentes, solo cabe el homicidio por imprudencia grave o menos grave. En la cooperación al suicidio no es posible ninguna causa de justificación, el consentimiento solo da lugar a una atenuación de la pena. Formas de ejecución: es necesario que se produzca la muerte, de lo contrario la conducta sería impune, se tipifica la muerte como resultado final. La muerte del suicida es una condición objetiva de penalidad. Si el suicida no llega a morir, la conducta queda impune. Si durante la ejecución de los hechos que no llevan a la muerte, el sujeto que auxilia causa lesiones, responderá por estas, no por tentativa de cooperación al suicidio, ni por tentativa de homicidio-suicidio. Son impunes las autolesiones que se produjera el suicida. Pero, teniendo en cuenta que el presunto suicida consintió los actos, y se causan lesiones, la pena debe ser atenuada de acuerdo con lo que dispone el art. 155. Concurso. Frente al homicidio y el asesinato, los supuestos del art. 143 son de aplicación preferente, según el PPIO. De subsidiariedad tácita. Consentimiento. En la cooperación al suicidio y homicidio-suicidio con frecuencia será muy difícil poder valorar el consentimiento de la víctima, pues con el fallecimiento de esta poco o nada se podrá aclarar. En los supuestos de cooperación y homicidio-suicidio nada se dice del consentimiento. Se supone que el sujeto que pretende el apoyo de otro para suicidarse le manifiesta previamente su intención, le pide ayuda y consiente en la intervención de tercero. El consentimiento tiene que presentarlo el presunto suicida, ha de ser voluntario, sin ningún tipo de coacción o vicio de la voluntad que elimine su validez, expreso, no necesariamente por escrito. No es bastante el consentimiento presunto, aunque eso puede llevar a un problema de error respecto del partícipe. Quien toma la decisión de suicidarse con frecuencia tiene problemas psíquicos que anulan o disminuyen su capacidad de decidir. Si el consentimiento no es válido, se cometerá homicidio. En el artículo 143.4, donde se tipifica la eutanasia, se hace referencia concreta a petición expresa, seria e inequívoca. Esta fórmula es válida para la cooperación al suicidio y el homicidio-suicidio. Lo mismo que no es válido el consentimiento otorgado por un menor, 18 años, o una persona con discapacidad necesitada de especial protección en las lesiones, tampoco lo será en los supuestos de cooperación al suicidio y homicidio-suicidio. 2. Inducción al suicidio. El artículo 143.1 castiga al que induzca al suicidio de otro, con la pena de prisión de 4 a 8 años. Estamos ante un homicidio, por lo que debería condenarse por homicida a quien consigue que otro se suicide al inducirle eficazmente a ello. La inducción puede ser directa o a través de otra persona. La conducta dolosa del inductor es la misma que la del autor de otro delito, pues persigue el mismo fin, la producción del resultado. El inductor debe anular la voluntad del que finalmente se suicida, siendo su intervención la que decide el resultado final. No habrá inducción si el suicida tenía decidido quitarse la vida con anterioridad. Cabe una inducción en cadena, pues el inductor puede actuar a través de tercero. Será impune cualquier participación que no incida de forma eficaz en la decisión última del que quiere morir.
3. Cooperación al suicidio. El artículo 143.2 castiga al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona, con pena de prisión de 2 a 5 años. Esta es una forma de cooperación necesaria sin la cual no se hubiera producido el resultado. Se diferencia de la complicidad en que en esta figura la participación no es la que decide el resultado final. La complicidad es impune, pues no se colabora con actos necesarios. Se da en la ejecución una doble participación, tanto del cooperador como del suicida. Si la cooperación del suicida fuera irrelevante, estaríamos ante el homicidio-suicidio, artículo 143.3 cp. Sería una cooperación de actos necesarios, la entrega del veneno a quien pretende suicidarse, siendo necesaria además la actividad del suicida, pues es quien decide. La doctrina dice que es el suicida quien tiene el dominio del hecho. Sin embargo, la intervención de ambos es igualmente decisiva, por lo que sin la participación de cualquiera de ellos no podría producirse. El delito se puede cometer en comisión por omisión. Si quien ostenta la posición de garante no impide el resultado, comete el delito en comisión por omisión. PJ, el socorrista que no evita que se ahogue el bañista que pretende suicidarse en una piscina, pues está obligado a ello, tiene posición de garante. Se puede renunciar a la protección que corresponde al garante, por lo que al perder esta condición, no respondería de un homicidio en comisión por omisión, a lo sumo omisión del deber de socorro. La muerte es condición objetiva de penalidad, si no se produce no hay delito, de ahí que la tentativa sea impune. Huelgas de hambre o ayuno voluntario. Se discute si el médico tiene del deber de asistir y velar por la vida del huelguista, incurrirá en responsabilidad criminal tanto si le deja morir sin darle alimentos, como si le alimenta a la fuerza. El médico de prisiones, o cualquier otro médico, no podrá suministrar alimentos por la fuerza en contra de la voluntad del sujeto en ayuno voluntario, si la negativa se presta libremente y en pleno uso de sus facultades, y no exista grave riesgo para su vida. El médico tendrá el deber de alimentar cuando la persona se encuentre en tal situación que de no intervenir sufriría lesiones irreversibles. Tienen el deber de velar por la salud de los que están en un centro penitenciario. Cuando el huelguista se encuentre en grave peligro, el médico estaría amparado en la causa de justificación de estado de necesidad, al llevar a cabo la alimentación forzosa, no cometiendo delito de coacciones, pues la vida es un valor superior al de la libertad. El Reglamento Penitenciario de 1996 autoriza a imponer un tratamiento contra la voluntad del interesado cuando sea preciso para internar salvar la vida de éste, siempre que exista peligro inminente para la vida del mismo. La posición de garante del médico cesa cuando el sujeto renuncia a ella de forma voluntaria, por decisión válida. Si en estos casos el huelguista fallece, el médico no habrá cometido homicidio en comisión por omisión, pero sí un delito de omisión del deber de socorro. Cuando la situación de plantee al médico tenga obligación de atender al huelguista de ayuno, si se negase a cabo una alimentación forzosa en supuestos de situaciones próximas a ser irreversibles, solo incurriría en el delito de omisión del deber de socorro. Si alimentara al paciente contra su voluntad estaría exento de responsabilidad por causa justificada de estado de necesidad. En la jurisprudencia también se admite la alimentación forzosa cuando la vida del huelguista esté en peligro. La Ley 41/2002 dispone que los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento. A. Cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias. Y B. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. La jurisprudencia justifica una intervención coactiva del ADMON. En estos casos, que solo restringe mínimamente los DDFF. Aunque el suicidio es conducta penalmente impune, los que se someten a una huelga de hambre, normalmente no tiene la intención de morir. 4. Homicidio-suicidio. El artículo 143.3 cp castiga los supuestos de suicidio cuando, la cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte, con pena de prisión de 6 a 10 años. En realidad estamos ante un homicidio doloso, aunque haya consentimiento de la víctima. Hay que tener en cuenta no solo las dificultades de un consentimiento válido, sino que con relativa frecuencia quien ha intentado suicidarse, sin llegar a morir, no vuelve a este comportamiento. Estamos ante un homicidio consentido. La víctima no tiene participación en el resultado,
pues el suicida deja la ejecución en manos de un tercero, a quien autorizó realizar el hecho. Aquí entendemos que el dominio del hecho lo tiene el que da muerte a quien se quiere suicidar, pues es que toma la última decisión. No caben las conductas omisivas, pues cierra el paso a estas la referencia que se hace a ejecutar la muerte, lo que ha de llevarse a cabo por EICOUS de acción directa. Es posible la coautoría, pues el consentimiento se puede otorgar a varias personas. Si uno de los coautores interviene sin saber que quería morir, responderá por homicidio y no por el privilegio de homicidio-suicidio, pues no se le había otorgado consentimiento. Quien conozca que alguien tiene intención de suicidarse debe tomar las medidas que tiene a su alcance para evitar que esto ocurra, bien dando cuenta a sus allegados o a las instituciones pertinentes. La colaboración al suicidio debe ser castigada, como el homicidio, aunque en el momento de individualizar la pena el tribunal podrá establecerla en su mitad inferior, teniendo en cuenta las circunstancias que concurrieron en el hecho. El que encuentre a un suicida en situación de peligro manifiesto y grave, y no le socorriere, evitando su muerte, puede cometer el delito de omisión del deber de socorro. 5. Eutanasia. Muerte sin dolor o con los menores padecimientos posibles. Hay que distinguir dos formas. 1. La activa, que consiste en ayudar a morir a las personas que así lo desean, como consecuencia de una enfermedad grave incurable o que produzca graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Y 2. La eutanasia pasiva, u ortotanasia, que consiste en no prolongar la vida, dejando al enfermo a expensas de sus recursos físicos. El BJ protegido es la vida humana independiente, aunque concurra el consentimiento del titular. Se plantea el derecho de la persona a disponer de su propia vida. En los supuestos de eutanasia pasiva la actuación médica es impune si se limita a realizar un tratamiento que no precipite la muerte, suministro de calmantes, la conducta sería atípica. Aunque el médico no está obligado en estos casos a prolongar la vida, tampoco puede acortarla. El artículo 143.4 CP castiga al que causare o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, con pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los nos 2 y 3 de este art. Número 2. Prisión de 2 a 5 años. Número 3. Prisión de 6 a 10 años. Hay que tener en cuenta. A. La petición expresa, seria e inequívoca, de quien solicita la muerte de un tercero. Expresa, excluye la petición tácita, debiendo ser verbal o escrita. Seria, supone que ha de estar exenta de todo tipo de duda. Inequívoca, equivalente a que sea clara en cuanto a que, el sujeto desea morir, esté perfectamente informado de su enfermedad, efectos, posibilidades de vida, etc. B. Causare, la muerte de otro, equivale a ejecutar los hechos, es decir, la muerte de una persona, aunque sea a petición de ésta. C. Cooperare activamente con actos necesarios y directos, a la muerte de otro, esto es, realización de actos son los cuales no se hubiera producido la muerte. Supuesto de cooperación necesaria. D. Muerte de otro, en los dos supuestos anteriores se persigue la muerte de la persona que así lo solicita, bien por ejecución directa o por cooperación necesaria. E. Sufriera enfermedad grave, que bien, conduciría necesariamente a la muerte, o, que produjera graves padecimientos permanentes o difíciles de soportar. La referencia expresa, causare, o, cooperare activamente con actos, impiden las formas omisivas, por lo que no cabe la comisión por omisión. Tendremos que recurrir a expertos en medicina para determinar lo que ha de entenderse por enfermedad grave, padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o enfermedad que conduciría necesariamente a la muerte, ya que hay situaciones que se prestan a error. No hay garantías, ni normas, respecto a quienes han de certificar la enfermedad grave o padecimientos permanentes y difíciles de soportar, la situación es confusa. Tampoco se especifica las personas que puedan cooperar o ejecutar la muerte de quien solicita la eutanasia, empio. Puede ser cualquiera, aunque el ejecutor necesitaría previamente un certificado para hacerlo fríamente, lo que resulta aberrante. Cabe pensar si alguien estaría dispuesto a ejecutar los hechos sabiendo que va a ser condenado. Pena, inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los nos 2 y 3 del art. 143,
según la modalidad. Número 2, prisión de 2 a 5 años. Número 3, prisión de 6 a 10 años. No cabe ninguna causa de justificación. No puede admitirse el estado de necesidad, ayudando a morir al que padece de una enfermedad grave a fin de evitarle sufrimientos, mientras éste no preste su consentimiento. Nadie está autorizado a terminar con su vida, por muy grave que sea la situación en que se encuentre e incluso aunque suponga un alivio para él la muerte. Consentimiento. En el artículo 143.4 se dice que la eutanasia ha de llevarse a cabo, por la petición expresa, seria e inequívoca, de quien la solicite la muerte. El consentimiento ha de ser claro y que no ofrezca dudas, no es necesario por escrito. No se pronuncia el legislador sobre el consentimiento en caso de menores o incapaces. También tienen notable interés los supuestos de recién nacidos con graves problemas de salud o taras físicas. Todos estos casos presentan serios problemas, como consecuencia de saber quién ha de prestar el consentimiento, así como la certificación médica de que puede practicarse la eutanasia. Si la petición no es expresa, seria e inequívoca, se puede cometer delito de homicidio. Concurso. En materia de concurso de leyes es de aplicación preferente el artículo 143.4, frente a los nos. Segundo y tercero, por el PPIO. De especialidad, art. 8.1. Testimonio vital. Declaración escrita en la que una persona con plena capacidad de decisión pide que no se prolongue su vida artificialmente cuando por cualquier motivo, enfermedad grave e irreversible, accidente, etc., la misma se vea abocada al final. Aquí puede plantear problemas el consentimiento prestado a priori, pues la persona podría cambiar de opinión con el paso del tiempo. Esto se puede salvar con una ratificación periódica. Salvada esta cuestión, el testamento vital debe ser eficaz siempre que se considere que el mismo fue emitido sin ningún vicio que lo invalide. Se trata de la negativa a tratamiento médico. El sujeto delega la decisión final en el médico, familiares o en un tercero. Se trata de situaciones en las que el sujeto carece de capacidad de decisión. Se pueden plantear problemas de prueba. Aborto, interrupción libre del embarazo a petición de la mujer. La LO 2/2010, en su art. 14, se ocupa de la interrupción del embarazo a petición de la mujer, diciendo que podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los siguientes requisitos: a. Que se haya informado a la embarazada sobre los prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, según acts. 2 y 4 del art. 17. b. Que haya transcurrido un plazo de al menos 3 días desde la información mencionada anteriormente y la realización de la intervención. Las menores de edad necesitan el consentimiento expreso de sus representantes legales. El artículo 9.5 de la Ley de 2002 reguladora de la autonomía del paciente, modificado por la LO 11/2015, dispone: para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con discapacidad judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. Los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverá conforme a lo dispuesto en el cc. Interrupción del embarazo por causas médicas dentro de las 22 primeras semanas de gestación. La ley permite la interrupción del embarazo cuando no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen médico emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen. La ley define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En España, tras la LO 2/2010, en D penal, el nasciturus no es un VJ protegido durante las primeras 14 semanas de gestación, pero la STC 53/1985, en su fundamento jurídico 12, dice que L tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus, art. 15 CE. Supuestos de aborto punible. Estos delitos se tipifican en los arts. 144 y SS. CP. El VJ protegido es la vida del concebido, y en su caso de la madre. Cada vez son más frecuentes los OOJJ que admiten el aborto sometido a un sistema de plazos. El sujeto activo puede ser cualquiera. En lo que se refiere al sujeto pasivo, las posturas van desde quienes consideran que es el propio nasciturus,
hasta los que opinan que el sujeto pasivo es la comunidad. Concepto: el aborto se definía en la ley de 1941, se considera aborto no solo la expulsión prematura y voluntariamente provocada del producto de la concepción, sino también la destrucción en el seno de la madre. Frente a este concepto, algún autor sostiene que la definición es incompleta, porque lo decisivo es la muerte del feto, sea o no expulsado del claustro materno. Sin embargo, entendemos que lo fundamental es la voluntad de dar muerte al producto de la concepción. Si no se consigue, estaríamos ante una tentativa. Desde el punto de vista médico, se entiende por feto el producto de la concepción aproximadamente desde el segundo mes, a partir de la fecundación, hasta el nacimiento. A veces se hace referencia al embrión y preembrión. El CP no especifica cuál es el momento en el que se da lugar al aborto. Si lo que se protege es la vida del concebido nonato, habría que considerar aborto la destrucción producida desde el momento de la fecundación. No será fácil conocer si hubo aborto o no cuando se llevan a cabo prácticas abortivas poco después de haberse realizado el acto sexual. No será posible conocer si en efecto se dio muerte al producto de la concepción, pues no se sabe si hubo fecundación. Algunos autores parten del momento de la anidación, que tiene lugar 14 días después de la fecundación. Esta solución también plantea dificultades. También en el aborto es necesario que se dé una relación de causalidad entre la acción encaminada a producir el aborto y el resultado. Además de las conductas dolosas, cabe el aborto por imprudencia grave, art. 146 cp. Clases. A. Aborto no consentido. B. Diversas formas de aborto consentido. C. Autoaborto. D. Aborto sin observar los requisitos establecidos en la ley. Y E. Supuestos de aborto por imprudencia grave. En cuanto a las formas de ejecución, además de la consumación es posible la tentativa, pues puede ocurrir que en la última fase de la gestación se expulse al feto con intención de que muera, y, sin embargo, nace vivo y mantiene su viabilidad. También las manipulaciones infructuosas para dar muerte al feto dentro del claustro materno, naciendo el niño con plena viabilidad. Dentro de la coautoría puede plantearse quién tiene la decisión final. Hay coautoría compartida entre la mujer que decide el aborto y la persona que lo lleva a cabo, ya que ambas actuaciones son necesarias. Concurso: si para producir el aborto se causan lesiones a la madre, dolosas o por imprudencia grave, se dará concurso ideal de delitos entre aborto, consumado o en grado de tentativa, y lesiones. Cuando la intención del sujeto es solo causar lesiones o enfermedad al feto que perjudique gravemente su desarrollo, pero se produce el aborto, estaremos ante un concurso ideal de lesiones dolosas al feto y aborto imprudente. 1. Aborto no consentido. A. El art. 144 cp castiga al que produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento, con pena de prisión de 4 a 8 años, inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 3 a 10 años. Falta el consentimiento cuando se presta con algún vicio que lo invalida. La mujer desconoce que se están realizando sobre ella prácticas abortivas, o aún sospechándolo no se atreve a oponerse. Puede suceder que esté privada de su capacidad de decidir por efectos de las drogas. Se trata de situaciones excepcionales. B. Consentimiento obtenido mediante violencia, amenaza o engaño. El segundo párrafo del art. 144 dispone que, las mismas penas que se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. 2. Aborto consentido fuera de los casos permitidos por la ley. A. Se castiga en el art. 145.1 cp al que produzca el aborto de una mujer, con consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley, con la pena de prisión de 1 a 3 años, inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 1 a 6 años. El consentimiento se rige por las normas grales. Para la cooperación al suicidio y la eutanasia. Ha de ser libre, expreso, con conocimiento de que se quiere abortar y sin ningún tipo de vicio que lo invalide. No es suficiente el consentimiento presunto. Quien lo solicita y obtiene de la mujer embarazada debe explicar a ésta los riesgos que conlleva la práctica del aborto. Quedan excluidos los supuestos de aborto previstos en la LO 2/2010, en los que se requiere el consentimiento de la mujer.
El artículo 145.1 hace referencia al aborto con consentimiento de la mujer, fuera de los casos permitidos por la ley. Supuesto agravado, el artículo 145.1 dispone que, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apto se realicen fuera de un centro o establecimiento público-privado acreditado. B. El artículo 145.2 castiga a la mujer que consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, con pena de multa de 6 a 24 meses. 3. Autoaborto. El art. 145.2 castiga a la mujer que produjere su aborto fuera de los casos permitidos por la ley, con pena de multa de 6 a 24 meses. Algún autor considera que solo es posible castigar la consumación. Entendemos, por el contrario, que la tentativa también es punible. El nasciturus tiene menor protección que flora, fauna y animales domésticos, arts. 332 y ss. Supuestos agravados. El artículo 145.3 dispone, para los supuestos previstos en los aptos 1 y 2, que, en todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este art en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la 22ª semana de gestación. 4. Interrupción del embarazo por causas médicas. Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el art. 15, lo 2/2010. 5. Aborto sin observar los requisitos establecidos en la ley. El art. 145. Bis 1 castiga, con la pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 6 meses a 2 años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, practique un aborto, a, sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, artículo 17.2 y 4 de la LO 2/2010, b, sin haber transcurrido el periodo de espera contemplado en la legislación, art. 14 de la LO 2/2010, c, sin contar con los dictámenes previos preceptivos. D. Fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso el juez podrá imponer la pena en su medio superior. Aborto practicado a partir de la 22ª semana de gestación. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este art en su medio superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la 22ª semana de gestación. Exención de responsabilidad para la embarazada. Art. 145 bis 3. La embarazada no será penada a tenor de este precepto. 6. Aborto por imprudencia grave. El art. 146 castiga al que por imprudencia ocasionare un aborto, con pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Supuesto de imprudencia grave, cuando el sujeto no observa el objetivo cuidado que le es exigible o una persona media o normal. Solo son punibles los supuestos de imprudencia grave. Para imprudencia menos grave habría que recurrir a la vía civil. 7. Aborto por imprudencia grave cometido por profesional. Se contemplan en el párrafo segundo del art. 146 los supuestos en los que los profesionales que atienden a las embarazadas, durante el periodo de gestación, y el parto, cometen descuidos que van más allá de lo permitido. No se castiga cualquier tipo de imprudencia, sino solo la considerada como grave. Será difícil en muchos casos probar la existencia de aborto por imprudencia grave. 1. RPP. Derecho Penal 2. Juan Bueno 14 castigado con pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 1 a 3 años. 8. Aborto por imprudencia grave cometida por la embarazada. Art. 146 CP. La embarazada no será penada a tenor de este precepto. Se excluye de este tipo penal a la embarazada. El aborto por imprudencia cometido por la propia embarazada es impune. Estos supuestos no se castigan por razones de política criminal. Has elegido sabiamente.